Quería escribirte estas palabras hoy, justo en este instante en el que el peso del mundo parece haberse concentrado sobre tus hombros, como si el cielo mismo se hubiera vuelto de plomo. Sé que estás ahí, sentado en el borde de tu cama, o quizás mirando a través de una ventana que solo te devuelve el reflejo de tu propia angustia. Te escribo porque te veo, y aunque sientas que el universo ha guardado silencio, mi voz busca abrirse paso entre los pliegues de tu cansancio. Acompáñame un momento, déjame hablarte al corazón a través de la historia de María, una mujer que, como tú, llegó a creer que el amanecer era una promesa rota y que la luz se había olvidado de su dirección. Imagina por un momento esa habitación en penumbra. El reloj en la pared parece haber detenido sus manecillas, como si el tiempo mismo se hubiera solidarizado con el dolor de María. Ella está ahí, rodeada por 4 paredes que conocen sus suspiros más profundos, y ese llanto contenido que no llega a brotar de los ojos, sino que se queda estancado en el alma. Afuera, la noche es una mancha espesa, una oscuridad que no solo es la ausencia de sol, sino una presencia física que parece querer asfixiar cualquier rastro de esperanza. En ese cuarto, el silencio no es paz. Es un grito sordo que le recuerda constantemente todo lo que ha perdido, todo lo que no llegó a ser, y ese vacío que se siente como un abismo en el centro del pecho. María busca una señal, cualquier cosa que le diga que no está sola en esta travesía por el desierto de su habitación. Levanta la mirada hacia el cristal de la ventana, esperando ver aunque sea el parpadeo lejano de una estrella, pero las nubes se han confabulado para ocultar el firmamento. Esa nube gris y pesada es la metáfora perfecta de su propia vida en este momento, un velo que se interpone entre ella y la promesa de que hay algo más allá del dolor. Se siente como si la luna se hubiera extinguido para siempre, dejando el mundo a merced de una sombra que no conoce el descanso. En esa oscuridad, las dudas crecen como plantas silvestres, enredándose en sus pensamientos, susurrándole que este es el final, que la obediencia no ha servido de nada y que la gracia es un concepto lejano, reservado para otros, pero no para ella. Tú sabes bien lo que siente María, porque has estado en ese mismo rincón del alma. Has sentido cómo la soledad se sienta a tu lado en la mesa y cómo el futuro se desdibuja hasta convertirse en un horizonte negro donde no se distingue el cielo de la tierra. Quería decirte que, en este preciso momento de la noche profunda, tu fe no se mide por cuánto puedes cantar o cuánto puedes sonreír, sino por tu capacidad de permanecer, de respirar, de simplemente estar ahí, a pesar de que cada fibra de tu ser quiera rendirse. María no lo sabe aún, pero su silencio es un altar. Su dolor, aunque ella lo sienta como un castigo o un abandono, es el terreno donde se está gestando algo que los ojos humanos no pueden comprender todavía. A veces, la noche tiene que volverse tan oscura que incluso nuestra propia sombra desaparece, para que cuando la luz llegue no haya duda alguna de dónde proviene. María se toca las manos, siente el frío que se cuela por las rendijas y se pregunta si alguna vez
volverá a sentir el calor de un nuevo día. La espera se ha convertido en una agonía lenta, un goteo constante de incertidumbre que erosiona su confianza. Se pregunta dónde quedó aquel fuego que un día ardió en su interior, aquella certeza de que Dios caminaba a su lado. Ahora solo siente el eco de su propia respiración en una habitación que se siente demasiado grande y, al mismo tiempo, demasiado pequeña para albergar tanto pesar. Quiero que entiendas que la noche de María no es un error de cálculo divino. No es que el Creador se haya quedado dormido o que tu caso sea demasiado complejo para su intervención. A menudo, el silencio es la herramienta más profunda que utilizo para limpiar el oído de tu espíritu. En esa quietud forzada, donde ya no quedan palabras para reclamar ni fuerzas para luchar, es donde se empieza a escuchar el latido de lo eterno. María cree que está sola, pero en cada rincón de esa oscuridad hay una presencia velando su proceso. Ella mira a la ventana y aunque solo ve negrura, el relámpago de la transformación ya está cargando el aire, invisible pero inminente. Es difícil confiar cuando la única compañía es el vacío. Es complicado mantener la fe cuando has visto cómo una a una se apagaban las luces de tu ciudad ideal. María se siente como una barca a la deriva en un océano de tinta, donde no hay estrellas que guíen su curso, ni brisa que empuje sus velas. El peso de su obediencia le parece ahora una carga insoportable. Se pregunta si valió la pena confiar, si valió la pena entregar su voluntad, cuando el resultado parece ser este abandono absoluto. Pero escucha bien lo que te digo. La noche es solo el útero del día. Nada de lo que María está viviendo es en vano, aunque en este punto de la historia ella solo pueda ver el final de sus fuerzas. Te hablo a ti, que te identificas con ese silencio, que sientes que tu habitación es el epicentro de una tristeza que no tiene nombre. La soledad de María es el eco de la soledad que muchos valientes atraviesan antes de ver la gloria manifestada. Es en este estado de rendición total, de no puedo más, donde el milagro empieza a tomar forma en las dimensiones que tú no ves. No te desesperes si la aurora parece haberse retrasado. El tiempo de Dios no se mide por el tic-tac de un reloj de cuarzo, sino por la maduración del propósito en el corazón del hombre. María cierra los ojos e intenta recordar el color del amanecer, pero la memoria parece fallarle. El dolor tiene esa capacidad de borrarnos el pasado luminoso y hacernos creer que siempre hemos vivido en las sombras. Pero yo estoy aquí para recordarte que la oscuridad es temporal, por muy eterna que se sienta en este instante. Esa ventana que María observa con desolación está a punto de convertirse en el escenario de lo imposible. Por ahora, solo hay sombras, solo hay el roce del viento frío contra el cristal y el latido cansado de un corazón que se siente olvidado. Mantente ahí, no cierres las cortinas todavía. No permitas que la amargura
selle las entradas de tu alma. Aunque la noche sea profunda y el silencio te parezca un desierto interminable, la historia no termina en la penumbra. María aún no lo percibe, pero cada lágrima que ha caído en esa habitación ha sido recogida. Cada suspiro ha sido escuchado y cada momento de esta espera paciente está siendo transformado en el combustible para una luz que está a punto de estallar. Quédate un poco más en este silencio, respira hondo y comprende que incluso en la noche más cerrada, el plan sigue su curso. La luz no ha golpeado la ventana todavía, pero el cielo ya se está preparando para el impacto. Tú, que lees esto y sientes que eres María, que sientes que la noche ha ganado la batalla, déjame decirte que este es solo el prólogo. La soledad de tu habitación no es una cárcel, sino un capullo. Estás siendo preservado en la oscuridad para algo que la luz común no podría haber forjado. No desprecies este tiempo de quietud absoluta, porque es aquí donde se forja el carácter de los que están destinados a ver lo extraordinario. La luz que esperas no vendrá de una lámpara humana ni de un esfuerzo propio. Vendrá como un relámpago en medio de la nada, transformando tu noche en un mediodía eterno. Ten paciencia, solo un poco más. La oscuridad es densa, sí, pero es precisamente esa densidad la que hará que el primer rayo de luz sea inolvidable. Ese manto plomizo que ahora sientes sobre tus hombros no es una señal de mi ausencia, sino el peso de una gloria que aún se está gestando en lo más profundo de tu ser. María camina ahora por un terreno donde el suelo parece desvanecerse bajo sus pies. Ya no hay senderos marcados ni señales claras en el camino. Lo que antes era una senda definida por la certeza se ha transformado en un valle envuelto en una bruma tan espesa que apenas puede verse las manos. Es la etapa donde las promesas que un día vibraron en su pecho como un fuego inextinguible, hoy parecen ecos distantes, susurros de un pasado que se siente ajeno. Ella avanza a tientas, y en cada paso el desánimo intenta susurrarle que se detenga, que el esfuerzo es inútil, que el horizonte ha desaparecido para siempre tras esa muralla de vapor gris que lo envuelve todo. Quiero que comprendas, alma mía, que esta etapa de opacidad no es un castigo, sino una protección. Cuando la niebla se vuelve densa en la vida de María, es porque estoy cercando su entorno para que no se distraiga con lo que queda atrás, ni se asuste con la magnitud de lo que viene adelante. En este valle de incertidumbre, la vista se vuelve inútil, y es ahí donde el oído se agudiza. María ha tenido que aprender a dejar de buscar señales visuales para empezar a rastrear el sonido de mi voz en medio del silencio. Las pruebas no han llegado a su vida de forma aislada. Se han ido acumulando una tras otra como capas de una atmósfera cargada que amenaza con asfixiar su esperanza. Un problema en el hogar, una puerta que se cierra en el trabajo, un diagnóstico que no esperabas, una traición que no viste venir.
todo se junta creando esa sensación de naufragio inminente. Ella se pregunta por qué el camino hacia el propósito tiene que ser tan accidentado. Se siente cansada de ser fuerte, agotada de sostener una sonrisa que ya no tiene raíces en su alegría, sino en su disciplina. Ese desánimo es como una humedad que penetra en los huesos de su fe, enfriando su entusiasmo y haciéndole sentir que camina dentro de un sueño pesado del que no puede despertar. Pero escucha esto con atención. La firmeza de un árbol no se prueba en la calma de la tarde, sino cuando el vendaval sacude sus ramas y la calima oculta el sol. María está siendo arraigada. Cada duda que vence, cada vez que decide dar un paso más, a pesar de no ver el final del sendero, sus raíces espirituales descienden más profundo, buscando las corrientes de agua viva que no dependen del clima exterior. A veces permito que esa humareda de confusión se asiente sobre tu vida para que te des cuenta de que tu seguridad no puede descansar en las circunstancias. Si María solo confiara cuando el cielo está despejado, su fe sería tan frágil como una hoja seca. Pero al caminar en este gris absoluto, donde las promesas parecen haber sido borradas por una mano invisible, ella está aprendiendo el arte de la confianza pura. Es esa confianza que dice: no entiendo lo que está pasando, no siento tu presencia, no veo la salida, pero sé quién eres tú. Esa es la melodía que más conmueve mi corazón, el canto de un alma que decide adorar en medio de la invisibilidad total. Tú, que te sientes como María, atrapado en una cronología de esperas que parece no tener fin, entiende que la acumulación de tus pruebas no es una suma de fracasos, es la construcción de un testimonio que tendrá un peso eterno. El desánimo intenta convencerte de que el cielo se ha vuelto de bronce, que tus oraciones chocan contra un muro y regresan a ti vacías. Pero la realidad es que cada una de tus palabras ha perforado la negrura y se ha guardado en copas de oro. La incertidumbre es el aula donde te enseño a caminar por espíritu y no por vista. María siente que está perdiendo el tiempo en este valle, pero yo te digo que este es el tiempo más productivo de su historia, porque aquí es donde se está muriendo su autosuficiencia y está naciendo una dependencia absoluta en mi poder. No intentes disipar la bruma con tus propias fuerzas. No gastes tus energías tratando de soplar para que el aire se limpie. Solo conseguirás agotarte más. Aprende a descansar en la quietud de este momento gris. María mira hacia atrás y siente que ha caminado mucho para llegar a ninguna parte. Mira hacia adelante y solo ve más de lo mismo. Pero lo que ella no percibe es que dentro de ese manto que la envuelve, yo estoy trabajando en los detalles más finos de su milagro. Hay cosas que solo se pueden forjar en la baja temperatura de la espera, procesos químicos del alma que requieren esa falta de claridad externa para que la transformación interna sea perfecta. A veces, la incertidumbre es mi forma de decirte:
Deja de mirar el mapa y mírame a mí. María se ha vuelto experta en analizar sus problemas, en calcular las probabilidades de éxito y en planear salidas de emergencia. Pero en este valle, los mapas no sirven de nada. El terreno cambia constantemente y las referencias habituales han desaparecido. Solo queda la opción de tomar mi mano y dejarse guiar. Es un acto de rendición que duele, porque el ser humano odia perder el control, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Cuando dejas de luchar contra la niebla y empiezas a caminar conmigo dentro de ella, el miedo pierde su poder sobre ti. Sé que te duele la falta de respuestas. Sé que el peso de ese cielo plomizo parece doblar tu espalda. María se sienta a veces a la orilla del camino, con la cabeza entre las manos, preguntándose si alguna vez volverá a sentir la calidez de un tiempo mejor. Las promesas que un día fueron su motor, ahora parecen pesadas lápidas de piedra que le recuerdan lo que aún no ha sucedido. Me dijiste que todo estaría bien, susurra ella en el rincón de su alma, pero mira a mi alrededor. Todo está cubierto de sombras. Lo que ella no entiende es que la sombra no es ausencia de claridad, sino la prueba de que hay algo sólido interponiéndose. Y ese algo soy yo, protegiéndola de lo que aún no está lista para enfrentar. El desánimo es el último velo antes de la gran revelación. Es la prueba final de la paciencia. Muchos se dan la vuelta justo aquí, en el corazón del valle, cuando el cansancio es máximo y la visibilidad es mínima. Pero María, aunque sus pies sangren por las piedras del camino y su corazón palpite con la arritmia de la duda, decide dar un paso más. Y ese paso es el que marca la diferencia entre una historia común y una leyenda de fe. Ella no necesita ver todo el camino para confiar. Solo necesita saber que yo soy el dueño del camino. La incertidumbre es el espacio donde el milagro crece sin que nadie lo moleste, bajo la protección de lo invisible. No te desesperes si sientes que el frío de este tiempo de espera ha congelado tus emociones. Es normal sentirse entumecido cuando las pruebas se han prolongado más de lo esperado. María ha dejado de llorar, no porque ya no le duela, sino porque se le han agotado las lágrimas, y en ese vacío, en ese hueco de su ser, es donde voy a derramar el aceite nuevo. La densidad de la situación actual es proporcional a la magnitud de la liberación que se aproxima. Cuanto más apretado se siente el nudo de la desesperanza, más cerca está el momento en que será desatado por manos divinas. Cierra los ojos físicos por un momento y abre los del espíritu. Mira a María en medio de ese valle, rodeada por la calima del desánimo. Ella no está sola. Si la niebla se disipara por un segundo, vería legiones de ángeles custodiando cada uno de sus pasos, asegurándose de que su pie no tropiece contra ninguna piedra que no pueda superar. Vería que la bruma no es un desierto abandonado, sino un jardín en preparación, donde las semillas del mañana están absorbiendo la humedad de sus oraciones presentes. La incertidumbre es la tierra donde se planta lo extraordinario.
Sigue caminando, pequeña mía, sigue avanzando, aunque sientas que vas a ciegas. El desánimo es solo un vapor que se disipará cuando el calor de mi propósito alcance su punto máximo. No permitas que el cansancio te haga olvidar quién te llamó a este viaje. El valle tiene un final, la niebla tiene un límite, y la espera tiene una recompensa que superará con creces todo el dolor de la travesía. María aún no lo ve, pero el aire está empezando a cambiar. Hay una fragancia nueva mezclándose con la humedad del ambiente, un aroma a tierra mojada que anuncia que lo seco está por terminar. Mantente firme, porque lo que está oculto tras ese manto de vapor es mucho más grande de lo que jamás te atreviste a soñar. La paciencia no es simplemente esperar, es mantener la actitud correcta mientras la respuesta se materializa en lo invisible. Y tú, en medio de tu valle gris, estás demostrando que tu fe es mucho más fuerte de lo que el desánimo te hace creer. Esa pequeña hendidura en el firmamento que María observa ahora no es un error en el paisaje, sino una invitación a recordar que el orden no ha sido devuelto al caos, aunque todo a su alrededor sugiera lo contrario. A veces, cuando el silencio se vuelve tan denso que puedes escucharlo vibrar en tus oídos, permito que un solo punto de fulgor, un diamante vibrante suspendido en la inmensidad, rompa la monotonía de tu desaliento. No es una demostración de poder que cambie el clima de tu vida de inmediato, pero es un mensaje codificado en claridad pura. La belleza sobrevive incluso cuando nadie la mira. María ha pasado horas con la vista clavada en el suelo, contando sus pasos, midiendo sus fracasos y pesando sus miedos, olvidando que la verdadera perspectiva no se encuentra en el rastro que dejan sus pies cansados, sino en ese pequeño lucero que parpadea arriba, como un corazón que se niega a detenerse. Ese destello solitario que ella contempla no necesita de la compañía de otros para cumplir su propósito. De la misma manera, tu esperanza no necesita estar respaldada por circunstancias favorables para ser real. María estira su mano hacia arriba, como si pudiera tocar ese punto de plata con la punta de sus dedos, y en ese gesto de búsqueda, algo en su interior se endereza. Te he visto buscar soluciones grandiosas, explosiones de gloria que barran de un plumazo tus deudas, tus enfermedades o tus soledades. Pero mi pedagogía suele ser más sutil. Te doy un pequeño guiño en medio de la penumbra para ver si todavía eres capaz de asombrarte. Porque aquel que desprecia el pequeño indicio no sabrá qué hacer con la gran manifestación cuando ésta finalmente llegue. Mira también ese disco pálido y sereno que ahora baña las piedras del camino con una claridad suave, casi tímida. Ese reflejo plateado no intenta imitar el ardor del mediodía. Simplemente está ahí para decirte que, incluso cuando la fuente de todo calor parece haberse ocultado, su rastro sigue presente, rebotando en el firmamento, para que no camines en una negrura absoluta. María se da cuenta de que esa claridad no le permite ver el final del bosque, pero sí le permite distinguir la raíz con la que podría tropezar.
y eso es suficiente por hoy. La fe no es una linterna de largo alcance que te muestra el destino final, sino una pequeña vela que te ilumina el espacio donde pondrás el pie en los próximos 5 segundos. Quería que entendieras que la paciencia no es un estado pasivo de resignación, sino una resistencia activa, impregnada de expectación. María, al ver ese resplandor tenue, comprende que el tiempo de espera no es tiempo perdido, sino tiempo de gestación. En la quietud de estas horas, donde solo ese lucero y el reflejo del satélite de plata la acompañan, sus raíces están profundizando en el suelo de mi voluntad. No puedes ver lo que sucede bajo la superficie, pero la presión de la penumbra está obligando a tu alma a buscar nutrientes que nunca encontrarías bajo el sol ardiente de la comodidad. El carácter se forja en el frío de la madrugada, cuando todos los apoyos humanos se han retirado, y solo quedamos tú, yo y esa pequeña señal que te envío para que no desistas. ¿Te has preguntado por qué no enciendo todas las antorchas a la vez? María también se lo pregunta mientras se envuelve en su manto, buscando algo de calor. La respuesta es sencilla pero profunda. Si te diera la claridad total ahora, correrías hacia el final y te perderías las lecciones del trayecto. El proceso de caminar bajo este brillo sutil está refinando tu oído espiritual. Ahora que no hay ruidos que te distraigan, ni luces que te cieguen, puedes escuchar el susurro de mi voz con una nitidez que antes te era imposible. Ese pequeño fulgor arriba te dice que sigo en el trono, que el universo no se ha descarrilado y que tu nombre sigue grabado en las palmas de mis manos. Cada vez que María siente que el frío va a vencerla, el reflejo plateado parece intensificarse sobre su rostro, recordándole que no es una huérfana en el universo, es una hija en entrenamiento. Esos puntos de claridad que ves en tu propia vida, esa llamada que llegó justo a tiempo, ese alivio físico momentáneo, esa palabra de aliento de un desconocido, son mis manos acariciándote desde la eternidad. No los ignores buscando señales espectaculares. El milagro a menudo se disfraza de cotidianeidad. No necesitas que el mar se abra todos los días para saber que estoy contigo. A veces solo necesitas que ese pequeño lucero se mantenga encendido un minuto más para darte el valor de no rendirte. María empieza a notar que, bajo este resplandor suave, el paisaje que antes le parecía aterrador comienza a adquirir una belleza melancólica. Hay una dignidad en la lucha, una elegancia en la persistencia que solo se aprecia cuando la claridad es limitada. Tu vida, vista desde los cielos, no es un desastre de sombras, sino un tapiz donde los hilos de tu fe brillan con un resplandor que incluso los ángeles admiran. Esa constancia de seguir caminando cuando no ves el sentido de nada, guiada solo por un pequeño destello en lo alto, es la adoración más pura que puedes ofrecerme. No me glorificas tanto cuando todo va bien, como cuando eliges confiar en mi bondad mientras estás rodeada de lo incierto. Detente un momento, como lo ha hecho María, y deja de pelear con la falta de respuestas. Mira hacia arriba.
No busques el final del problema, busca el punto de fulgor que te he puesto hoy. Tal vez sea una promesa que leíste hace años y que hoy ha vuelto a tu memoria con una fuerza renovada. Tal vez sea la paz que sientes justo después de orar, aunque nada haya cambiado afuera. Esas son tus señales de plata. Son las pruebas de que el sistema de socorro celestial sigue operativo. El hecho de que puedas ver ese lucero a través de la bruma es la garantía de que la bruma no es infinita. Tiene un espesor medible, tiene un límite definido, y tú estás más cerca de atravesarla de lo que tus sentidos te informan. A veces, el silencio de Dios es el lienzo donde se pinta el cuadro más hermoso. María lo está comprendiendo ahora, mientras su sombra se proyecta alargada y gris sobre el sendero. Ya no corre, ya no grita, simplemente fluye con la cadencia de la espera. Ha aprendido que ese reflejo plateado no es una burla, sino una promesa. Es la evidencia de que el sol sigue existiendo en algún lugar y que la rotación de tu vida te llevará inevitablemente de regreso a su calor. Pero por ahora, valora este brillo sutil. Hay cosas que solo se aprenden en la penumbra, secretos que solo se revelan a quienes se atreven a caminar bajo el resplandor de lo invisible. No permitas que el cansancio te haga cerrar los ojos. María se mantiene alerta, observando cómo ese diamante en el firmamento parece jugar a las escondidas con los jirones de vapor que pasan. Ella sabe que aunque el vapor lo cubra por un instante, el diamante no se mueve. Tu seguridad no depende de tu capacidad de ver la señal constantemente, sino de la inmutabilidad de quien puso la señal allí. Yo no cambio. Mis propósitos no fluctúan según tu estado de ánimo, ni según las crisis globales. Soy el mismo ayer, hoy y siempre, y ese pequeño punto de fulgor es el sello de mi contrato contigo. Respira hondo y siente cómo el aire, aunque frío, está lleno de vida. María cierra los ojos y por un momento deja de preocuparse por el mañana. Se permite ser amada en el presente, bajo la vigilancia de ese lucero solitario. Se permite aceptar que no tiene el control, y en esa aceptación, la verdadera fuerza comienza a fluir. Tú también, suelta las riendas de tu ansiedad. Deja que ese reflejo plateado te envuelva y te recuerde que la jornada de hoy ha sido cubierta por mi gracia. Mañana traerá su propio afán, pero hoy, este pequeño indicio de claridad es suficiente para mantener tu alma a flote. El camino sigue ahí, las piedras no han desaparecido, pero ahora tienen un contorno definido por la claridad que desciende de lo alto. María retoma su marcha, no con la prisa del que huye, sino con la determinación del que sabe que va hacia un encuentro planeado desde antes de la fundación del mundo. Cada paso que da, por pequeño que sea, es una victoria sobre el desánimo. Porque caminar a oscuras requiere valor, pero caminar guiado por un solo punto de fulgor requiere una fe que mueve montañas. Y esa es la fe que estoy cultivando en ti, una fe que no necesita ver el plano completo,
porque confía plenamente en el arquitecto que sostiene el diseño en sus manos. Sigue mirando hacia arriba, pequeña mía, porque mientras ese lucero brille, hay una historia de redención que todavía se está escribiendo en tu vida. Llega un momento en que la voluntad, por muy firme que sea, parece chocar contra un muro de cansancio absoluto. Lo veo en María ahora mismo. Sus pasos se han vuelto pesados, como si el mismo suelo intentara retenerla. Y sus hombros, que antes sostenían la carga con una dignidad envidiable, comienzan a encorvarse bajo el peso de un silencio que se ha prolongado demasiado. Sé que tú también has sentido ese peso. Es ese punto exacto del camino donde el alma susurra que ya no puede más, donde los pulmones arden no por la falta de aire, sino por el exceso de suspiros contenidos. Has estado caminando con la vista puesta en ese pequeño punto de fulgor, pero hay instantes en que incluso la esperanza más pura se siente como una cuerda demasiado delgada para sostener todo tu mundo. María se detiene. No es una pausa de reflexión, es el colapso de la resistencia humana. Se deja caer de rodillas sobre la tierra fría y en ese contacto con la dureza del suelo, algo en su interior se quiebra. Las lágrimas que había estado conteniendo, esas que guardó para no nublar su visión, finalmente fluyen, trazando surcos de vulnerabilidad en su rostro. Ya basta, parece decir su silencio. Y es ahí, en ese vacío de fuerzas, donde el aire comienza a cargarse de una electricidad distinta. La atmósfera se vuelve densa, vibrante, como si el mismo cielo estuviera aguantando la respiración antes de un evento trascendental. De repente, sin previo aviso, una centella de autoridad desgarra el firmamento de su desesperación. No es un resplandor tenue como el que seguía antes. Es un estallido de claridad tan potente que atraviesa sus párpados cerrados y sacude los cimientos de su espíritu. Es un rayo de verdad absoluta que cae directamente sobre su debilidad. En ese instante, el estruendo de sus propios miedos, el ruido de las voces que le decían que estaba sola, el clamor de sus dudas, todo queda silenciado por una frecuencia celestial. Es mi voz, no como un susurro, sino como una descarga de energía que recorre cada fibra de su ser, recordándole que mi poder se perfecciona precisamente en su debilidad. Esa sacudida no es para destruirla, sino para despertarla. A veces, cuando el sopor del desánimo se vuelve tan profundo que corres el riesgo de quedarte dormida en la tormenta, necesito enviar un impacto que detone tu fe dormida. Tú, que me lees con el corazón fatigado, siente esa misma vibración ahora. Deja que este mensaje actúe como ese fulgor instantáneo que rompe la monotonía de tu tristeza. No permitas que el cansancio sea la última palabra en tu historia. María siente cómo el calor de esa intervención divina comienza a descongelar su voluntad. El suelo que antes sentía hostil ahora le sirve de punto de apoyo para algo nuevo. Este es el misterio de la intervención divina. Cuando tus fuerzas se agotan, las mías
toman el control. No es un proceso gradual, es una irrupción. María levanta la cabeza, y aunque su rostro sigue empapado por el llanto, sus ojos tienen ahora una chispa que no estaba allí hace un minuto. El miedo ha sido desplazado por un asombro sagrado. El estrépito de la tormenta, que antes la aterraba, ahora le parece una sinfonía que anuncia mi llegada. Ella comprende que el cielo no ha estado mudo por indiferencia, sino que estaba acumulando la gloria necesaria para este preciso momento de liberación. ¿Puedes sentir esa misma sacudida en tu interior? Es esa idea que de pronto brilla con fuerza, esa convicción repentina de que, a pesar de todo, vas a salir adelante. Es el relámpago de mi gracia golpeando el centro de tu parálisis. No necesitas fabricar tu propia fuerza. Solo necesitas recibir la que yo te estoy enviando en este impacto de fe. La debilidad de María se ha convertido en el conductor perfecto para mi energía. Porque cuando ya no tienes nada que ofrecer, cuando ya no te quedan argumentos ni estrategias, te conviertes en el escenario ideal para lo imposible. El aire alrededor de ella todavía vibra con el eco de esa explosión espiritual. María respira, y esta vez el aire no quema. La llena de una resolución que no nace de su carne, sino de mi espíritu. Se pone de pie lentamente, pero no es la misma mujer que cayó de rodillas. Hay una rectitud nueva en su columna, un brillo de acero en su mirada. El mensaje de esperanza divina ha perforado el velo de lo cotidiano y le ha revelado que la batalla no se pelea con músculos, sino con la rendición absoluta a quien todo lo puede. Ese estallido de claridad ha revelado por un segundo eterno el paisaje completo. Aunque la visión dura apenas un instante, es suficiente para que ella sepa que el terreno que tiene por delante no es una trampa, sino un puente. La intervención ha roto la parálisis de su alma. El estruendo de la desesperanza ha sido vencido por el trueno de mi promesa. María ahora entiende que cada lágrima derramada en el camino ha sido una semilla y que la sacudida que acaba de recibir es la lluvia de fuego que las hará germinar de forma milagrosa. Te pido que no ignores este impacto. No lo llames casualidad. No lo llames un simple cambio de ánimo. Es mi mano golpeando la mesa de tu destino, diciendo, basta, a la opresión que te mantenía cautiva. Si María hubiera seguido caminando con sus propias fuerzas, habría llegado exhausta y vacía, pero al permitir que su agotamiento la llevara a la rendición, ha podido recibir este refuerzo celestial que la llevará más lejos de lo que jamás imaginó. La esperanza no es una emoción tibia, es una fuerza disruptiva que cuando llega lo cambia todo en un pestañeo. Ahora, mientras el resplandor de esa intervención aún danza en tus pensamientos, mira a tu alrededor. Los problemas siguen ahí, pero la perspectiva ha cambiado radicalmente. El no puedo de María ha sido sepultado por el yo soy que resonó en su espíritu. Ella retoma su marcha, y cada paso que da ahora parece emitir su propia vibración de victoria.
ya no camina buscando la salida, camina sabiendo que la salida ya la ha encontrado a ella. La sacudida ha alineado su corazón con el ritmo del cielo. Tú también, levántate de ese lugar de derrota. Siente cómo el eco de esa verdad sagrada resuena en tus huesos. No estás sola en medio de la tempestad. La tempestad misma es el vehículo que utilizo para demostrarte que nada puede apagar la vida que he puesto en ti. María ha descubierto que el estruendo más fuerte no es el de los problemas, sino el de mi amor rompiendo las barreras de lo imposible. Ella sigue adelante, fortalecida por el impacto, sabiendo que después de un encuentro así con lo divino, nada vuelve a ser igual. El camino continúa, pero ella ya no camina sola, camina envuelta en la inercia de un milagro que acaba de comenzar. La fe, que antes era una pequeña flama temblorosa, se ha convertido en un incendio gracias a ese rayo de intervención. María no solo cree, ahora sabe, y esa certeza es la armadura más impenetrable que existe. Cada fibra de su ser está alerta, conectada a esa fuente de poder que la sacudió hasta la médula. La fatiga sigue allí, pero se ha vuelto irrelevante frente a la magnitud de la esperanza que ahora la habita. Ella avanza, no con la cautela del miedo, sino con la audacia de quien ha sido tocado por el dedo de Dios en medio de la tiniebla más densa. Cada fibra de tu ser debe ahora responder a este llamado. La intervención no es un evento estático, es una corriente continua que te invita a moverte. Al igual que María, utiliza el impulso de este impacto para dar el siguiente paso. No analices el misterio, simplemente fluye con él. Deja que el estruendo de la esperanza divina sea lo único que escuches por encima del ruido del mundo. El camino que tienes por delante es largo, pero la energía que te sostiene es eterna. La sacudida ha cumplido su propósito. Te ha recordado quién eres y, sobre todo, de quién eres. No hay agotamiento que pueda resistir el relámpago de mi presencia cuando decido intervenir a tu favor. Sigue caminando, porque el resplandor de esta verdad te guiará hasta que el último vestigio de duda se disuelva en la plenitud de lo que he preparado para ti. Fue justo en ese instante de quietud absoluta, cuando María se detuvo frente a lo que parecía ser el final de su propia resistencia. Imagínala allí, en el centro de esa habitación de su alma que durante meses se sintió como una celda de muros infranqueables. Sus manos, antes crispadas por el esfuerzo de sostener lo insostenible, ahora descansan a los costados de su cuerpo, vacías pero listas. Y es ahí, en ese vacío sagrado, donde sus ojos se posan en el cristal. Esa ventana que siempre estuvo en su vida, pero que ella solo veía como una barrera fría y gris que la separaba de todo lo bueno. Durante tanto tiempo, el vidrio estuvo empañado por el aliento de sus quejas y el vaho de sus suspiros, impidiéndole ver más allá de su propia angustia. Pero quiero que sepas algo que ella aún no comprendía. Mientras María lloraba, yo estaba del otro lado del vidrio,
trabajando con la precisión de un orfebre que no descansa. Tú, que ahora escuchas estas palabras con el corazón apretado, quizás sientes que en los meses pasados no ha sucedido nada, que el silencio de los cielos es sinónimo de indiferencia, nada más alejado de la verdad. Detrás de esa pesada cortina de terciopelo que el dolor ha corrido sobre tus ojos, mi mano ha estado moviendo los hilos de una arquitectura invisible. He estado acomodando cada pieza, alineando cada circunstancia, preparando el escenario para lo que está a punto de manifestarse. María se acercó al cristal, no con la exigencia de quien reclama, sino con la humildad de quien finalmente se rinde a mi voluntad. Y en ese preciso segundo, cuando su frente rozó la frialdad de la superficie, ocurrió. No fue un susurro ni una insinuación suave. Fue un impacto, un fulgor inaudito, una claridad de una intensidad imposible de describir con palabras humanas, golpeó el cristal de su angustia. Fue como si el firmamento entero se concentrara en un solo punto para reclamar su atención. Ese resplandor no pidió permiso para entrar, simplemente atravesó la barrera, deshaciendo la opacidad del vidrio, convirtiendo lo que antes era un obstáculo en una lente de transparencia absoluta. Ese golpe de resplandecencia en su ventana no era sólo para mostrarle el futuro, sino para revelarle el presente. Al abrirse paso esa incandescencia, la cortina de sus dudas se desintegró, y María pudo ver, por primera vez, el taller de los milagros que yo había instalado en su propio jardín, mientras ella pensaba que todo estaba marchito. Vio que cada lágrima que regó el suelo no se había perdido, sino que había alimentado raíces profundas que ahora sostenían árboles de fortaleza. Vio que los vientos que tanto la asustaron no eran para derribarla, sino para limpiar el terreno de todo lo que no servía. Vio, con una nitidez que le quitó el aliento, que yo nunca estuve ausente, solo estaba trabajando detrás del velo. Te escribo esto porque tú también estás frente a esa ventana. Has pasado noches enteras mirando el cristal oscuro, viendo solo tu propio reflejo cansado y preguntándote cuánto tiempo más podrías soportar el peso de lo invisible. Te has sentido como si estuvieras en una sala de espera infinita, donde el reloj se ha detenido y las puertas parecen estar cerradas bajo llave. Pero hoy, ese mismo fulgor que sacudió el mundo de María está golpeando tu propio cristal. Es un recordatorio de que mi trabajo más profundo se realiza en el anonimato de tu espera. Mientras tú contabas los minutos de tu dolor, yo contaba las victorias que te estaba preparando. El milagro no comienza cuando lo ves. El milagro comenzó cuando decidiste confiar a pesar de no ver nada. Lo que María experimentó en ese momento de claridad fue la revelación de una verdad eterna, que nada de lo que ha sucedido en tu vida ha sido en vano. La sacudida en el cristal es la señal de que el tiempo de la gestación ha terminado y es hora de que la promesa vea el resplandor de la realidad. El cristal de tu vida no es una pared, es un puente de transparencia que ahora te permite ver que siempre hubo un propósito, incluso en las sombras
más largas de tu caminar. Observa cómo ese resplandor transforma el interior de la habitación de María. Lo que antes eran rincones de soledad, ahora se llenan de una calidez dorada que parece acariciar cada herida. Los muebles de su pasado, las sombras de sus errores, todo queda bañado por esta claridad que lo redime todo. Ella comprende ahora que la ventana no estaba ahí para que viera el peligro de afuera, sino para que pudiera recibir la herencia que yo tenía preparada para ella. La cortina que se ha corrido no se volverá a cerrar, porque una vez que has visto el funcionamiento interno de mi gracia, ya no puedes volver a la ceguera de la desesperación. Tú que te sientes en el punto más bajo, quiero que te imagines poniendo tu mano sobre ese cristal. Siente la vibración de este mensaje golpeando tu realidad. No es una casualidad que estés escuchando esto justo ahora. Es el estruendo de mi amor atravesando tu resistencia. El milagro está ocurriendo de una forma que no esperabas, no a través de un cambio externo inmediato, sino a través de una iluminación interna que lo cambia todo. Al igual que María, te darás cuenta de que las piezas que creías rotas, en realidad, estaban siendo pulidas para encajar en el diseño más hermoso que jamás hayas imaginado. La paciencia que has ejercido, ese silencio que te pareció tan pesado, ha sido el suelo fértil donde este fulgor ha decidido descender. No temas al impacto de esta nueva verdad. Deja que el resplandor invada cada rincón de tu pensamiento. Mira detrás de la cortina de tus circunstancias actuales y descubre al gran tejedor trabajando en tu favor. Hay un banquete preparado allí donde antes solo veías desierto. Hay una salida donde antes solo veías un callejón sin salida. El golpe en la ventana es mi voz diciéndote: hijo mío, hija mía, mi obra en ti es perfecta y el tiempo de la revelación ha llegado. María ya no tiene miedo de mirar hacia afuera. Lo que antes le causaba pavor, ahora le produce una asombrada alegría. Ve los caminos que se abren, las manos que se extienden, las oportunidades que florecen como por arte de magia. Pero ella sabe que no es magia. Es la consecuencia de una fidelidad que se mantuvo firme aun cuando el cristal estaba cubierto por la penumbra. Esa misma claridad está disponible para ti hoy. No busques respuestas en el ruido del mundo. Búscalas en el resplandor que golpea tu interior, recordándote que el autor de tu vida tiene la pluma en la mano y está escribiendo un capítulo de victoria que ningún hombre podrá borrar. Este es el momento en que lo invisible se vuelve visible. La arquitectura de tu bendición ha sido construida ladrillo a ladrillo en el reino del Espíritu. Y ahora el velo se retira para que puedas caminar en ella. No te quedes solo mirando el cristal. Abre la ventana. Permite que esa corriente de plenitud inunde tu existencia. María lo hizo, y su vida se convirtió en un testimonio de que Dios nunca llega tarde.
Solo llega en el momento exacto en que nuestra fe está lista para recibir la magnitud de su gloria. Camina hacia ese resplandor con la frente en alto. Deja atrás la vieja costumbre de esperar lo peor. El golpe en el cristal es el anuncio de un nuevo régimen en tu vida, donde la escasez es reemplazada por la abundancia y el luto por el óleo de alegría. Lo que está sucediendo detrás de la cortina es tan grande que tus ojos apenas podrán creerlo, pero tu espíritu lo reconocerá de inmediato. Es el hogar al que siempre perteneciste, el propósito para el que fuiste creado, manifestándose con la fuerza de un rayo que atraviesa la densa bruma para guiarte de regreso a mi corazón. Confía en que el impacto de este momento dejará una marca eterna en tu alma. Al igual que en la historia de María, la claridad que ahora recibes no es sólo para un instante, sino para iluminar todo el resto de tu camino. Ya no caminarás a ciegas, tanteando las paredes de tu propia duda. Ahora caminas bajo la influencia de una verdad que ha sido probada en el fuego y que ha salido más pura que el oro. El milagro no es sólo lo que yo hago por ti, sino lo que este resplandor hace en ti, transformando tu miedo en una audacia que no conoce límites. Sigue mirando hacia esa ventana, porque el espectáculo de mi fidelidad apenas está comenzando a desplegarse ante tus ojos. En el silencio de esa habitación, María experimenta una mutación que no se puede explicar con palabras humanas, sino con el lenguaje del alma que ha sido visitada por su Creador. Siente, casi sin darte cuenta, cómo el peso del plomo en el pecho comienza a transformarse en la ligereza de una pluma que se deja llevar por una corriente de aire cálido. Los bordes de su dolor, antes tan afilados que cortaban su respiración al menor movimiento, están siendo suavizados por un óleo invisible que desciende desde lo más alto de mi trono. Es una transición sagrada, un momento donde el tiempo parece detenerse para permitir que la paz eche raíces profundas en el suelo que antes solo conocía el amargor de la hiel. Tú, que me escuchas, estás sintiendo ese mismo descenso, esa caricia que no pide permiso, pero que lo cambia todo a su paso. María cierra los ojos y por primera vez en mucho tiempo no ve el abismo de sus problemas, sino un horizonte infinito, teñido de un rosa suave y un naranja encendido que anuncia que lo peor ha quedado atrás. Es el despertar de su espíritu, un despuntar del sol interno que disuelve la escarcha de la soledad. Ese frío que se le había metido en los huesos, esa sensación de estar perpetuamente a la sombra de la desgracia, comienza a evaporarse bajo el calor de mi cercanía. Ella inhala profundamente y el aire ya no quema. Ahora tiene el aroma del jazmín y de la tierra que ha sido bendecida por una lluvia temprana. Lo que ella pensó que era el final de su historia era en realidad el barbecho necesario para que la semilla de una fe inquebrantable pudiera germinar con una fuerza que ningún viento podrá arrancar. Te he llamado por tu nombre en medio de esta quietud para decirte que lo que María está viviendo
es tu herencia hoy. El dolor se está convirtiendo en una brújula que te indica el camino hacia mi corazón. Ya no necesitas defenderte, ya no necesitas construir murallas para proteger lo que queda de tus sueños rotos. Yo mismo soy tu muralla y tu refugio. Mira cómo el rostro de María pierde esa tensión que la hacía parecer años más vieja. La claridad que ahora habita en ella le devuelve el brillo a sus ojos, una luminosidad que no proviene de ninguna fuente externa, sino del manantial que he abierto en su interior. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que no depende de si las circunstancias han cambiado, sino de la certeza absoluta de que yo estoy al mando del barco. En este punto de su travesía, ella comprende que las sombras no eran sus enemigas, sino el lienzo necesario para que el pincel de mi gracia pudiera trazar los rasgos de mi gloria. Sin la profundidad de la penumbra, ella no habría podido apreciar la magnificencia de este nuevo resplandor que ahora lo inunda todo. Cada lágrima derramada se ha convertido en una perla de gran precio, un tesoro que ella guardará como testimonio de que mi amor es capaz de reciclar hasta el más mínimo escombro de la existencia humana. Tú también estás viendo cómo tus tristezas se disipan, como la bruma que se retira ante el avance del sol. No es un proceso violento, es una transición dulce, una entrega voluntaria, donde el yo no puedo se rinde ante el Dios lo hará. Observa cómo ella se pone de pie. Sus movimientos ya no son torpes por el miedo, sino firmes por la esperanza. María camina hacia el centro de su sala y siente que el espacio se ha ensanchado. No es que las paredes se hayan movido, es que su alma ha crecido tanto que ya no cabe en los estrechos límites de la queja. Ella empieza a tararear una melodía que no conocía, una canción que brota de los cimientos de su ser, donde mi espíritu gime con palabras que ella apenas alcanza a comprender, pero que su corazón reconoce como verdaderas. Ese es el sonido de la redención, el eco de una victoria que se gestó en el silencio y que ahora se manifiesta con la autoridad de un heraldo real. Quiero que te imagines, así como ella lo hace ahora, que estás frente a un gran espejo. Pero no ves tus defectos, ni las marcas de las batallas perdidas. Lo que ves es el reflejo de mi propia imagen en ti, purificada por el fuego de la prueba y embellecida por la paciencia. María se reconoce a sí misma no como la víctima de una tragedia, sino como la protagonista de un milagro en desarrollo. El velo de la confusión ha sido rasgado de arriba abajo. Ella entiende ahora por qué tuve que permitir que ciertas puertas se cerraran. No fue por castigo, sino por protección, para que hoy pudiera entrar por la puerta grande de la plenitud que he diseñado exclusivamente para ella. La tristeza, esa compañera persistente que parecía haberse mudado definitivamente a su casa, ha hecho sus maletas y se ha marchado sin hacer ruido. No puede convivir con la claridad que ahora emana de cada poro de su piel. Donde antes había un nudo en la garganta, ahora hay una risa suave, una expresión de asombro ante la simplicidad de mi bondad.
María se da cuenta de que la vida no es un problema que deba resolver, sino un regalo que debe ser recibido con manos abiertas. Y esa misma revelación está cayendo sobre ti en este instante, como un rocío fresco que limpia la visión y renueva las fuerzas del que está cansado. No temas a este cambio de clima en tu interior. Deja que la calidez del sol naciente de mi espíritu penetre en las áreas que aún guardaban algo de resentimiento. María está perdonando al pasado, soltando los hubiera y los por qué que la mantenían encadenada al suelo. Se está elevando por encima de las circunstancias, viendo su vida desde mi perspectiva. Desde aquí arriba, los laberintos se ven como caminos rectos y los obstáculos como escalones hacia una mayor madurez. Ella sonríe, y en esa sonrisa hay más poder que en todos los gritos de guerra del mundo, porque es la sonrisa de quien sabe que es profundamente amado por el dueño de las estrellas. Este es el momento en que la arquitectura de tu alma se reajusta. Los pilares que fueron debilitados por la angustia están siendo reforzados con el acero de la promesa divina. María toca las paredes de su casa y siente que el ambiente mismo ha cambiado. Hay una vibración de vida, una pulsación de propósito que antes era imperceptible. Ella sabe que lo que viene es mayor que lo que se fue. No es solo una restauración, es una expansión. Es el despliegue de una nueva etapa donde la escasez de paz es un recuerdo lejano y la abundancia de mi presencia es el pan de cada jornada. Permite que esta claridad te envuelva. No cierres las cortinas de tu corazón por temor a que el brillo sea demasiado fuerte. Deja que invada tus pensamientos, que sane tus recuerdos y que proyecte una visión brillante sobre tu futuro. María ya no se pregunta cuánto durará esto, porque sabe que una vez que el alma experimenta este despertar, ya no hay vuelta atrás al mundo de las sombras. Ella ha cruzado el puente, ha dejado la orilla de la desesperación para caminar en la tierra de la promesa. Y tú, que sigues cada palabra de esta carta, estás dando ese mismo paso conmigo. Siente la paz que ahora fluye como un río tranquilo por tus venas. Es la corriente de mi vida nutriendo cada una de tus células. El dolor que se disipa no deja un vacío, sino que es reemplazado por una plenitud que te hace sentir completo, incluso antes de ver el resultado final de tu petición. María está experimentando esa totalidad. Se siente satisfecha en mi amor, segura en mis brazos y entusiasmada por lo que el sol de justicia traerá consigo a medida que ascienda en su cielo personal. La claridad ha golpeado su ventana y ella, con una valentía que solo la gracia puede otorgar, ha decidido no solo mirar, sino convertirse en parte de ese brillo eterno que ya nada ni nadie podrá apagar. Es como si el mismo aire que María respira hubiera sido filtrado a través de las promesas que guardamos en secreto durante tanto tiempo. Mira sus manos. Ya no están apretadas en un puño de ansiedad, ni crispadas por el miedo a lo que vendrá. Ahora están extendidas, suaves,
listas para recoger el fruto que ha madurado bajo el calor de mi fidelidad. Este es el instante en el que la semilla, que parecía haber muerto bajo el peso de la tierra fría y pesada, finalmente rompe la superficie con una fuerza imparable. No es un brote frágil que cualquier viento pueda arrancar, sino el inicio de un roble majestuoso cuyas raíces se alimentaron en la profundidad de su perseverancia. Ella comprende ahora que el silencio no era ausencia, sino el útero donde se gestaba su mayor bendición. Quiero que sientas este mismo alivio recorriendo tu espalda, soltando la tensión de los años donde sentiste que el invierno nunca terminaría. Para María, el paisaje ha cambiado por completo. Los senderos que antes le parecían áridos y cubiertos de espinas, hoy están bordeados por flores que exhalan el perfume de la victoria. Cada paso que da resuena con una nota de gratitud, una melodía que compusimos juntos en los momentos de mayor angustia. Porque el baile de María no comenzó con un ritmo externo, sino con un latido nuevo en su pecho, un compás de paz que le dicta que todo está bien, que el pago de su fe ha sido depositado en su cuenta eterna con intereses de gracia. Observa cómo se despoja de esa túnica pesada, hecha de hilos de preocupación y remiendos de cansancio. Yo mismo he preparado para ella, y estoy preparando para ti, una vestidura de lino fino, resplandeciente, que no se mancha con el polvo del camino. Es el traje de gala para el banquete que he servido frente a tus angustiadores. María se sienta a la mesa y descubre que el sabor de la provisión es más dulce de lo que jamás imaginó. La miel de mi palabra ya no es sólo una teoría en un libro, es el sustento real que hoy sacia su hambre. Ella mira hacia atrás, hacia aquel valle de sombras que cruzó, y ya no siente escalofríos. Siente la satisfacción del corredor que alcanza la meta y descubre que sus piernas son más fuertes de lo que creía. Te escribo esto porque sé que a veces dudas si tu turno llegará. Pero mira a María. Ella es la prueba viviente de que mi reloj no se atrasa ni un segundo. El sol de justicia se ha posado sobre su tejado y ha comenzado a secar hasta la última humedad de las lágrimas viejas. Hay un resplandor en su mirada que no proviene de lo que posee, sino de a quién pertenece. Ella sabe que es mía, y en esa certeza el mundo entero parece ponerse de acuerdo para bendecirla. Los obstáculos que ayer parecían montañas infranqueables, hoy son apenas montículos de arena que el viento de mi espíritu está barriendo para dejarle el camino libre. Siente cómo la pesadez de tu corazón comienza a evaporarse, igual que la neblina se disuelve ante el calor del mediodía. María ha dejado de arrastrar sus pies. Ahora camina con la ligereza de quien ha sido perdonado y profundamente honrado. Ella se detiene a contemplar el horizonte y ve que las fronteras de su vida se han ensanchado. Ya no vive en el rincón de la escasez emocional, sino en la amplitud de una herencia que no conoce límites.
Y lo más hermoso de este milagro es que no es un evento aislado, es una corriente continua. La alegría que hoy la inunda no es un charco de agua de lluvia que se secará mañana, sino un manantial que brota de la roca que la sostuvo durante la tormenta. Imagina el sonido de su risa. No es una risa ruidosa que busca ocultar el vacío, sino un cántico profundo, una vibración que nace desde lo más hondo de su ser, allí donde yo habito. Es la risa de Sara, la risa de quien ve lo imposible hacerse carne y hueso. María toca los muros de su realidad y siente que ya no son prisiones, sino pilares de un hogar sólido. El aceite de gozo está bajando por su cabeza, empapando sus pensamientos, devolviéndole la capacidad de soñar en grande, de planear para el futuro, de mirar los años venideros no con resignación, sino con una expectativa vibrante. Tú también estás invitado así a este cambio de estación. Deja que la calidez de mi abrazo derrita cualquier resto de hielo que el desprecio de otros o la autocrítica hayan dejado en tu alma. María se ha perdonado a sí misma por haber dudado, y en ese perdón ha encontrado la llave para abrir puertas que estuvieron cerradas por décadas. Ella ve cómo los recursos que necesitaba aparecen de formas inesperadas, cómo las personas adecuadas golpean su puerta y cómo la salud fluye de nuevo por sus huesos. El lamento se ha convertido en una coreografía de alabanza, un movimiento armónico donde cada gesto cuenta la historia de un Dios que nunca abandona a sus hijos. No hay nada más poderoso que una persona que ha salido del fuego sin olor a quemado. Así está María ahora. Sus cabellos brillan, su rostro está rejuvenecido por la paz y su voz tiene un peso de autoridad que antes no poseía. Ella habla y sus palabras edifican. Camina y su presencia calma los mares de otros. Se ha convertido en un puerto seguro, en un testimonio vivo de que la espera tiene un propósito sagrado. Cada día de silencio valió la pena por este segundo de revelación plena. Ella entiende que si el milagro hubiera llegado antes, no habría tenido la capacidad de sostenerlo. Pero ahora su carácter es de diamante, forjado bajo la presión, listo para reflejar mi gloria con una pureza total. Permite que esta verdad penetre en tu cansancio. No estás viendo el final de tu historia, estás presenciando el inicio del capítulo más glorioso. María ya no mira el reloj con desesperación, sino con gratitud, saboreando cada minuto de esta nueva realidad. Ella ha descubierto que mi bondad no es algo que ocurre de vez en cuando, sino que es el suelo que pisa. El banquete está servido y la música ha comenzado. Es un ritmo celestial que invita a los pies cansados a moverse de nuevo, a celebrar que la vida ha vencido a la muerte, que la esperanza ha derrotado al cinismo y que el amor ha triunfado sobre el abandono. María extiende su mano hacia ti a través de estas líneas, invitándote a entrar en este espacio de plenitud. Siente el roce de su mano firme y cálida. No hay rastro de la debilidad de antaño.
Ella es una reina que ha recuperado su corona, una hija que ha vuelto al regazo del padre para no salir de allí jamás. El firmamento de su existencia está despejado, y aunque vengan otras nubes en el futuro, ella ya conoce el secreto. Sabe que por encima de cualquier cobertura transitoria, yo sigo sentado en mi trono, orquestando el bienestar de los que en mí confían. La victoria no es una posibilidad, es su nueva dirección permanente. Quiero que descanses en la seguridad de que tu espera ha tenido un propósito sagrado. Nada se ha desperdiciado. Los meses de dolor han servido para ensanchar tu capacidad de recibir alegría. Las temporadas de soledad han sido para que aprendas a disfrutar de mi compañía exclusiva. Todo el rompecabezas de tu vida, que antes parecía no tener sentido, finalmente se está armando para mostrar un paisaje de belleza incalculable. Tú eres mi obra maestra, y no dejaré que el lienzo de tu destino quede a medias. El toque final está siendo aplicado en este preciso momento, y es una pincelada de gloria que iluminará no solo tu casa, sino a todos los que se crucen en tu camino. Atrévete a soltar el control y a confiar plenamente en que yo sé lo que hago. El tiempo de Dios es una melodía perfecta que nunca llega antes ni después, sino en el compás exacto de tu necesidad. María ahora ríe, baila y celebra, no porque sea perfecta, sino porque descubrió que mi amor es incondicional y mi fidelidad es eterna. Esa misma risa está por brotar de tu garganta. Ese mismo baile está por mover tus pies. Siente cómo la atmósfera a tu alrededor cambia, cómo el aire se vuelve más liviano y cómo la fragancia del cielo inunda tu habitación. Es el aroma de la promesa cumplida, el perfume de la fidelidad que nunca falla. Mira el horizonte de tu futuro. Ya no hay niebla que nuble tu visión. Hay una llanura fértil esperándote, lista para ser cultivada con los sueños que habías guardado en el cajón del olvido. Saca esos sueños, desempolva tus anhelos, vuelve a planear, porque el Dios que hizo que el mar se abriera es el mismo Dios que hoy golpea tu ventana para decirte: es tu turno. No hay gigante que pueda detenerte, ni muro que no se derrumbe ante el sonido de tu alabanza. Eres más que vencedor en aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Cierra los ojos y recibe este abrazo final. Es un abrazo que sella tu pasado y abre de par en par las puertas de tu porvenir. Siente mi calor rodeándote, dándote la seguridad de que nada te faltará. Las preocupaciones que te robaban el sueño se disuelven como el azúcar en el agua ante la dulzura de mi presencia. Estás a salvo, estás amado, estás a punto de presenciar lo que ojos no vieron ni oídos oyeron. Lo que ni siquiera ha subido al corazón de hombre es lo que yo he preparado para ti. Tu ventana está a punto de recibir el impacto de la bendición más grande de tu vida, y esta vez el resplandor no se irá, se quedará para siempre habitando en tu hogar. Camina con la frente en alto, sabiendo que el Rey del universo es tu Padre,
y que su mayor deleite es verte prosperar en todas las cosas. Tu historia es un testimonio vivo de que la fe mueve montañas y de que la paciencia tiene una recompensa eterna. María ya está viviendo su milagro, y tú estás a solo un paso de entrar en el tuyo. No desmayes, no te rindas ahora que estás tan cerca de la meta. La claridad total está a punto de inundarlo todo, transformando cada cicatriz en una medalla de honor y cada suspiro en un himno de victoria. La palabra de Dios es verdad, y su verdad es que nunca te dejará ni te desamparará. Sus promesas son sí y amén para aquellos que confían en su nombre. Ahora, deja que estas palabras se conviertan en la almohada donde descanses tu cabeza esta noche. Suelta todo pensamiento de angustia y permite que la quietud de su espíritu te envuelva. El milagro ya ha comenzado en lo invisible y muy pronto se hará tangible ante tus ojos. Descansa, querido hijo, querida hija, porque mientras tú duermes, yo sigo trabajando en tu favor. Mañana será el inicio de ese tiempo de plenitud que tanto has esperado. La ventana de tu vida está a punto de brillar como nunca antes. Duerme en paz, sabiendo que el amor ya ha ganado la batalla por ti. Es momento de reposar y permitir que el autor de la vida escriba el final más hermoso que jamás pudiste imaginar. Amén.